creo que es importante a partir de esto tironearlo, ¿no? Porque usted está hablando de dos mujeres que vivieron en el lado comunista a las que les costó mucho adaptarse a lo otro. Es decir, pero además, como en el lado comunista, que uno pensaba que era el lado frío, se encontraba con un médico que era capaz de, está bien, por la falta de tecnología, lo que usted quiera, pero tenía un trato humano. Una mujer que arreglaba desde radios hasta muñecas y que se enteraron allá, en el otro lado donde todo se compraba, y venían hasta acá para que ella les arregle. Estamos hablando de cosas, para mí, interesantes, porque uno piensa, no, en los comunistas lo tenían muy mal. Y uno habla con Susana Seleme, que también estuvo en ese lado allá, y la vida no era tan, en lo político probablemente, era muy duro en las posibilidades de ejercer mis derechos y mis libertades individuales, probablemente haya sido muy duro. Pero hay una mezcla de situaciones que son interesantes, ¿no? Claro, porque la vida cotidiana es mucho más compleja que lo blanco y negro de la historia. Por supuesto. De texto, digamos, de la historia que tenemos que enseñar, ¿no? A mí me gustaría destacar, porque estamos tratando de subrayar el impacto en cada una de las personas, quienes estaban del lado oriental de Berlín, y en el otro lado también es importante, ya que como consecuencia de la caída del muro, los problemas que se presentan en el resto de los países que estaban bajo la férula soviética, incluso el año 1991, cuando se termina el experimento de la Unión Soviética, lo que se produce también es una generación sistemática y extraordinaria de grandes expectativas. Sí. Porque lo que se estaba planteando a partir de 1989 y puntualmente con la caída del muro era que lo que se derrumbaba era ese proyecto socialista que había tratado de presentarse como la gran alternativa al capitalismo, y que si se seguía ese camino era posible hasta palpar la felicidad. Por consiguiente, cuando se produce esta caída del muro y posteriormente se acaba con la vigencia de ese riguroso régimen soviético, se esperaba que las soluciones llegaran rápidamente. Por lo tanto, desde el punto de vista individual, si ya se había insistido del lado de los occidentales que la fuente de todos los problemas era el comunismo, el socialismo en sus diferentes versiones, y los regímenes socialistas habían caído, muchas personas, lamentablemente, creían que con el solo hecho de reconocer al régimen democrático para organizar políticamente la sociedad y apostar por la propiedad privada y el libre mercado, todos los problemas serían resueltos. Y ese tipo de entusiasmo e ilusión, por desgracia, fue también una de las principales líneas discursivas de muchos liberales, y ahí faltó mesura. A mí me agrada mucho un planteamiento de un intelectual que se llama Ralph Dahrendorf, y Ralph Dahrendorf recuerda lo que sucedió con la Revolución Francesa y Burke en Inglaterra, porque mientras todos estaban celebrando cómo se expandía la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, había un británico muy prudente que cuestionaba todas esas ensoñaciones y las ilusiones, porque lo que él ya preveía era que si se continuaba la línea muy entusiasta, alegre, la algarabía era total, instaurada por la Revolución Francesa, lo que se generaría sería una dictadura, que fue finalmente lo que ocurrió con el terror jacobino. Él ya notaba que si se continuaba alentando la expansión de la Revolución Francesa, lo que se producirían serían esos males, porque eran demasiadas las expectativas, y la historia demostraba en el otro lado. Que pasó lo que sucedió acá en Polonia y en otros lugares, donde por el solo hecho de haber conquistado la democracia, se creía que en poco tiempo sus grandes problemas serían resueltos, pero no tomaban en cuenta que varios años, diferentes décadas, habían estado construyendo en esas sociedades un sistema y hasta una mentalidad colectiva que era muy difícil de cambiar. La cabeza, ¿no? O sea, los países del este, ¿no? Los países del este tenían además una escuela reproductora del sistema, ¿no?
supuesto. A diferencia de los otros, digamos, ¿no? De los países del oeste. Digo, estoy pensando en la Alemania occidental, ¿no? Que también eso es un cambio importantísimo. La escuela ya no va a ser la misma. Por eso le digo, es la vida cotidiana de la gente, esas expectativas. Y del otro lado también, porque muchos alemanes se preguntaban cuánto nos está costando asumir a nuestros hermanos, ¿no? Claro que sí. Ese fue un debate, pero un debate que no se lo podía hacer públicamente porque como que quedaba muy mal decir cuánto nos está costando. Era políticamente incorrecto, ¿no? Pero aquí quiero volver a lo que usted preguntaba. ¿Por qué los 4 sectores? Una vez ya caído el muro y se procede a la unificación de las Alemanias el 3 de octubre, ¿no? Del año 90, ya se firma la paz. O sea, se firma la paz antes. Pero el famoso acuerdo de los 6 que se llama, y ¿no? salen, sí, lo que es importante, las bases, ¿no? Creo que queda algo de Norteamérica, ¿no? Pero ya no hay más presencia. ¿No lo trasladan a España en todo caso? No, ya no hay más presencia de soldados aliados en Alemania, ¿no? Qué sé yo, uno cuando ve las películas de Elvis en Alemania, claro, Elvis Presley, estoy hablando, lo mandan a hacer su servicio militar a Alemania y la gente se pregunta ¿por qué? Porque pues habían bases en Alemania. Aquí hay un tema interesante, porque el acuerdo que se firma después de la caída del muro es un acuerdo entre 6, ¿no es cierto? Los 4 aliados y las dos Alemania. O sea, eso es de noviembre a octubre, ¿no? Claro. De noviembre del 89 a octubre. Ajá. Porque es la unificación del marco, ¿no? Hay una película interesante también, no sé si la han visto, de que hasta una fecha los marcos, digamos, de la República Democrática se iban a cambiar por los marcos de la República Federal y alguien se olvida y de pronto toda su fortuna queda en nada porque no vale, ¿no? Hasta eso, digamos, se unifica. Que por cierto, la reunificación de las dos Alemanias tampoco fue celebrada de manera uniforme. Uno de los mayores intelectuales que ha tenido Alemania en el siglo XX, Premio Nobel de Literatura Günter Grass, se opuso ferozmente y lo que él planteaba era la necesidad de que se llevara a cabo este proceso pero de manera voluntaria y sin imponer la reunificación. Él entendía que lo que se estaba realizando era una medida de carácter coercitivo y por lo tanto perjudicaría esa reunificación. Pero aquí hay una iniciativa que termina haciendo que el poder corra detrás, como siempre, el poder detrás de la iniciativa de los jóvenes y de... Porque esta fue la gente. La gente decide... Y se demoraron la autorización para pasar al otro lado sin estar recibiendo ningún justificativo. Tenía que haberse aplicado al día siguiente. Pero ya no tenían tiempo. Ni siquiera recurrieron a la fuerza porque podían haber autorizado... Es que era domingo, no se olvide. A los militares. Fue domingo. Pero no había forma. Ya está la famosa pregunta, ¿desde cuándo se va a aplicar? Ahora mismo. Pero no era en ese momento. Claro, pero eso también hace que los poderes anden detrás y se dé efectivamente una especie, yo tampoco creo mucho en la idea esta de que fue impuesta, es decir, ellos corrieron detrás, era ya imparable. Es que los hechos sociales son así, claro, los hechos sociales son antes, ¿no? No son predecibles tampoco, nadie podía decir que ese domingo iba a caer el muro. Curiosamente esta unipolaridad termina debilitando a Estados Unidos, ¿no? Si creemos en eso, ¿no? Porque sigue siendo nomás la primer potencia. No, nadie, yo no estoy poniendo en duda aquello, pero sin duda también Estados Unidos comienza a caer, y comienza a caer porque ya no tiene la industria de los armamentos, ya no tiene la industria de la fuerza, ya no tiene el titulito del guardián del mundo, es decir, se acabó eso. Además que el enemigo ya no está concentrado. Antes la fuente del mal estaba en la Unión Soviética. Los malos estaban allá, eran visibles, y menos mal que estaba el guardián del mundo. Y es por eso que tenían bases en Alemania, tenían bases... y un día para otro se cae todo esto y hubo que comenzar a desmantelar todo eso. Y obviamente Estados Unidos comienza a perder presencia, comienza a perder poder, y lo pierde.
Tiene que lidiar con varios problemas internos. Exactamente, Claro, también, ¿no? La gran facilidad, insisto, que había en esa época era que se identificaba con claridad a la principal fuente de los problemas para la democracia, porque no es solo que Estados Unidos esté defendiendo sus intereses, había un proyecto de vida en común que estaba siendo amparado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Occidente. Habían dos proyectos de vida. Y un tercero que no era visible, que es el mundo musulmán, que ese mundo musulmán se hace visible en el siglo XXI. Sí, ¿no? claro. O sea, creo que pero ya había pasado lo de Afganistán, ¿no? O sea, ya dentro del marco de la misma Guerra Fría. Perdón, lo de Afganistán, con los tremendos errores soviéticos, ¿no? Y mire usted la guerra de Irak en el 90, o sea, sí. no cae el muro, sí, pero digamos, el conflicto se traslada a Medio Oriente y seguimos en ese conflicto, Carlos. Desde los 90. O sea, la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, los problemas con la hoja de ruta de la creación del Estado palestino, que se inicia en los 90. Lo que pasa es que ese mundo bipolar desaparece, pero aparece este otro mundo que está además está muy lejano a nosotros los latinoamericanos, porque nosotros con Cuba, ¿no? Aquí había, o sea, el impacto de la Revolución Cubana en América Latina es muy grande, ¿no? Pero, sin embargo, el impacto de la Revolución... El Berlín de la República Democrática fue importantísimo, porque era el lugar por donde salían los emisarios cubanos. Los revolucionarios latinoamericanos también se formaban exactamente, allá. Iban y salían por Alemania para poder llegar acá sin ser detectados, teóricamente sin ser detectados, pero fíjese que eso ocurrió. No, pero lo que yo le estoy diciendo que para nosotros ese mundo, para nosotros los latinoamericanos de esa época, el mundo bipolar era importante. Sin embargo, el mundo de esas dos nuevas problemas, que es el tema de Medio Oriente, de toda la crisis que está pasando en el mundo musulmán, digamos, ¿no? La primavera árabe, que sabemos que no nos toca, por lo tanto lo sentimos menos, lo palpamos menos, pero yo creo que el mundo sigue hoy con grandes diferencias y los Estados Unidos siguen liderando. Eso se acabó, esa marca. Putin está intentando recuperar a la vieja Unión Soviética, la tradición autoritaria, en la cuestión autoritaria, en las medidas de fuerza. Pero usted mismo decía con lo de Siria la anterior vez en un programa, todos están desesperados, ¿qué va a hacer los Estados Unidos? ¿Y por qué le piden qué va a hacer si supuestamente ya no es la primer potencia, no? Y vale la pena resaltar, pero no es un tema de primer potencia. Sí es el país que maneja el 35% de la economía mundial, sin ninguna duda es, pero hay otros factores, es decir, ya le cuesta a la gente decirle a Estados Unidos, ok, vení e instalate aquí. Los propios pueblos no quieren guerra, no quieren militares, sobre todo si son extranjeros. Ya hay un rechazo. El mundo o conscientemente o inconscientemente busca la paz. Y entonces ese tipo de cosas, todo el mundo espera que sea, lo fueron por mucho tiempo, entonces, ¿por qué no se pronuncia Estados Unidos? Es casi normal que la gente se pregunte, hey, si allá están los guardianes, que vayan pues ellos están acostumbrados a hacerse matar. Claro, que vayan pues ellos hasta por ahí nomás, porque por ejemplo con el tema de Osama Bin Laden, las fuerzas colombianas estaban presentes por su conocimiento en la lucha contra la guerrilla de la FARC, estaban presentes las fuerzas españolas. En Libia, Francia, ¿no? Sarkozy encabezó en exactamente, lo que pasa es que seguimos viendo, esa luz no nos permite ver que hay otras fuerzas que están, le digo, el tema de España en la guerra contra los talibanes, ¿no? Contra Osama, era fundamental porque ellos conocen la guerrilla, cosa que seguramente las élites gringos sí, pero ellos buscaban especialistas en el mundo para que se encarguen de todo eso, ¿no? Incluso los españoles... ¿Sabes cuál fue el problema? Sí, ahí, que no conocían el mundo árabe. Ahí estuvo su principal problema. Claro, como antes Vietnam. Sí. Es interesante todo esto, el cambio que se produce con el abandono de la bipolaridad, pero con seguridad todavía se puede notar
que el mismo proyecto de vida en común, la democracia, la economía de mercado, incluso el respeto por los derechos individuales y hasta la tolerancia religiosa, un gran producto de la modernidad, continúa siendo atacado. Es ese mismo proyecto que pudo haber tenido durante varias décadas como principal enemigo a la Unión Soviética, el proyecto comunista, es ese mismo modo de vida, ese proyecto social, el que sufre casi a diario agresiones verbales y amenazas de todo tipo. Si uno revisa las declaraciones de los fundamentalistas del Islam, lo que ellos no soportan es la existencia de ese tipo de vida. Libre, ¿no? Claro, no se trata... El enemigo de este tipo de vida cambió simplemente de cara. Pero se trata del mismo proyecto que es esencialmente occidental, que está generando todas estas reacciones. Ha variado el enemigo, las fuentes externas, pero es el mismo tipo de vida el que genera todas estas reacciones absolutamente marcadas por la violencia, los excesos. Se recurre también al internet con la finalidad de exhibir cómo es que acaban con la vida de personas que solamente están informando, como es el caso de varios periodistas. No se puede tolerar ni siquiera que se recurra al humor, porque resulta intolerable para ellos y además digno de la peor muerte. Hace varios años, antes de que salvara esto, claro, los versos satánicos, por escribir una novela, y hace algunos años por elaborar una caricatura. Habría que volver a leer la novela, porque en esa época fue tan ofensiva para además que era realismo mágico, ¿no? Hay personas que están volando. Por eso digo que uno debiera volver a leer hoy, para ver exactamente... Para entender el grado de locura que puede generar esa posición. Sí. El enemigo sigue siendo el mismo. Históricamente Estados Unidos ha asumido la misión de colocarse a la vanguardia de esa defensa, pero hay otros países occidentales que tendrían que defender con el mismo rigor también ese tipo de vida, porque es el tipo de vida que se ha estado construyendo desde la antigua Grecia y que tiene como punto central la defensa de la libertad en sus distintas expresiones. Ahora, lo que resulta interesante, y lo habíamos comentado extra cámara, es cómo los alemanes han sido capaces de plantearse, ¿cómo permitieron que el nazismo llegara? Porque Hitler tenía 95% de votación, digamos, ¿no? Y sin fraude, ¿no? Y llegó con un plebiscito, y llegó al poder por la vía democrática. A mí me gusta mucho esa frase de algunos historiadores que dice, la democracia es el único sistema que se autodestruye, ¿no? Que se suicida. Sí. Porque Hitler tomó el poder por la vía democrática y fue tomando día a día cada vez más hegemónico. Pero además usando valores que uno los encuentra diseminados y tirados por todos lados, como el orgullo nacional, la identidad, ¿no es cierto? El pasado, es que eso es indispensable para crear mitos. Claro, pero por supuesto. La madre tierra, porque él, digamos, eso del 21 de junio, él lo utilizó muchísimo, ¿no? Volviendo al pasado ario. Uno va encontrando en muchos lugares, en Bolivia mismo, así es. Lo podemos encontrar, argumentos que se van repitiendo a través de la historia. Son los mismos argumentos por los que llegó Hitler, son los mismos argumentos por los que llega Khomeini. Finalmente, llega exactamente por los mismos argumentos, por el pasado, por nuestra cultura, por nuestra fe, por lo que fuere. Son los mismos argumentos por los que estamos llegando a Bolivia. Digamos, ¿no? El jefe, Hitler soy yo, la frase más célebre, digamos, ¿no? Pero digo, los alemanes y eso tampoco es forzado. Hay gente que dice, se busca forzar. No, también se dijo, Hitler soy yo, como se dice, Evo soy yo. Así es. O sea, no se forza nada. Pero es cuestión de mirar la historia y ahí estaba dicho. Sí. Y los alemanes han tenido la capacidad como sociedad de preguntarse, de responderse, de buscar preguntas y respuestas, incluso hasta para la construcción del muro, ¿no? Y eso creo yo que es un punto a favor de una sociedad como la sociedad alemana, ¿no? Claro, los alemanes, ahorita que vamos a ir al corte, cuando volvamos, vamos a tocar ese tema. El tema es que los alemanes en algún momento asumieron que eran culpables de algo. Y los culpables de algo a partir de la elección de un tipo. Porque vaya uno a saber si sin Hitler y sin su doctrina
hubiese sido posible lo que pasó. Ahorita lo conversamos. Dale.